Los cuidados de la madre. Según la profesional, la parte nutricional es importante y la idea es tener una dieta adecuada porque a medida que avanza el embarazo, la barriga crece y es más difícil la digestión. El estómago y los órganos cercanos se oprimen y por eso se debe manejar una dieta fraccionada, es decir, comer 6 veces al día en cantidades pequeñas. La alimentación se maneja diferente en el primer trimestre. Hay madres que no quieren comer nada y disminuyen el peso porque mantienen vomitando. El segundo trimestre cambia todo el componente fisiológico y anatómico y los ajustes se hacen dependiendo del ciclo de vida en el que se está formando durante los 9 meses. Signos de alarma. La coordinadora asegura que las mujeres que serán mamás por primera vez deben gozarse el embarazo, no sentir miedo, pero si identifican unos signos y síntomas que de presentarlos no deben dudar en acudir al servicio de urgencias para evitar cualquier contratiempo como dolor de cabeza, zumbido en los oídos, dolor en la boca del estómago. Esto indica que hay una presión arterial alta y la mamá debe acudir inmediatamente al médico. Pérdidas vaginales. Si le sale agua por la vagina, sangre o algún tipo de líquido, debe consultar de inmediato al médico. Ganas de vomitar, fiebre muy alta. A partir de la concepción y durante todo el embarazo, la madre debe sujetarse a cuidados especiales tales como no consumir ningún tipo de medicamentos no indicados por su médico, alimentarse suficientemente y adecuadamente, por ningún motivo consumir drogas, alcohol o fumar, pues esto puede dañar severamente al producto. Hacer diariamente ejercicio moderado como caminar. Recabar información suficiente sobre el parto y los cuidados del recién nacido. Después del embarazo, una vez que tenga al bebé, la mamá debe acudir con el recién nacido a las 72 horas. Si en ese tiempo los médicos identifican algún factor que pueda poner en peligro la vida del bebé, actuarán oportunamente. Las madres deben asistir entre el 7º y 10º día a la consulta posparto para ser valoradas. Si en este lapso de 7 días la mamá siente alguna molestia, debe consultar al médico. Cuidados del recién nacido. Es normal que las mamás tengan temores porque es un ser indefenso, pequeño y depende absolutamente de ellas. Por eso es importante asear diario al bebé, no aplicarle nada al muñón o ombligo, no dormir con ellos. Después de un parto, la mamá queda cansada y agotada. Algunas lo primero que hacen es poner al bebé a su lado, pero el cansancio las vence y el peso del cuerpo puede ceder y generar accidentes. Por eso el apoyo y la red familiar son importantes. Si el papá está presente, hay que involucrarlo. Si el recién nacido empieza a tener fiebre alta, debe ir al servicio de urgencias. La coloración amarilla es normal y muchas veces ocurre con los baños de sol, pero si la pigmentación no desaparece, diríjase a un médico porque puede tener otro tipo de connotación que pueda llevar a algún riesgo de enfermar, incluso de morir. El examen TSH neonatal marca varias enfermedades que le pueden dar al bebé. Es importante que la mamá esté al pendiente de ese reporte porque a veces queda en donde nació el bebé o lo mandan para la IPS primaria y cuando ella acude a ese primer control no lo tiene. Patrón de sueño. Los bebés duermen mucho, pero se deben alimentar constantemente y ahí la lactancia materna debe ser a libre demanda. Cuando se les da tetero a los recién nacidos, la recomendación es que se les dé cada 2 horas. Exclusividad. Se recomienda que la lactancia sea exclusiva hasta los 6 meses de edad. De ahí en adelante comienza la alimentación complementaria hasta los 2 años de vida. El parto humano, también llamado nacimiento, es la culminación del embarazo humano hasta el periodo de salida del bebé del útero. La edad de un individuo se define por este suceso en muchas culturas. Se considera que una mujer inicia el parto con la aparición de contracciones uterinas regulares que aumentan en intensidad y frecuencia, acompañadas de cambios fisiológicos en el cuello uterino. El parto natural se categoriza en 3 fases: el borramiento y dilatación del cuello.
La dilatación se inicia con las contracciones uterinas por efecto de la hormona oxitocina que secreta la hipófisis. Estas contracciones comienzan generalmente a intervalos de 15 a 20 minutos. El lapso entre una contracción y otra va disminuyendo paulatinamente hasta los 3 minutos, pero su intensidad aumenta considerablemente y por ende el dolor. Cada contracción empuja al feto hacia abajo, provocando la dilatación del cuello uterino hasta que la abertura es suficientemente grande para permitir su salida. Esta primera etapa termina cuando el cuello se encuentra completamente dilatado. En ocasiones se inicia con la expulsión del tapón mucoso que protege el cuello del útero, o bien con el rompimiento de la membrana amniótica, lo cual ocasiona que el líquido contenido en ella sea violentamente expulsado. El descenso, también llamado expulsión, se da una vez que se ha logrado la dilatación del cuello uterino. Las contracciones, que cada vez son más frecuentes e intensas, empujan al producto para expulsarlo, ocasionando finalmente el nacimiento. El alumbramiento de la placenta. El alumbramiento, aproximadamente 15 minutos después del nacimiento, la placenta es empujada hacia la vagina por las contracciones uterinas y finalmente expulsada. El útero continúa por varios días más con sus movimientos contráctiles hasta que recobra el tamaño que tenía antes del embarazo. El parto puede verse asistido con medicamentos como anestésicos o la oxitocina, utilizada ante complicaciones de retraso grave de alumbramiento, junto con la episiotomía, incisión quirúrgica que se da en la zona del perineo. Todo eso no debe hacerse de una manera rutinaria, ya que en el parto más seguro es el que evoluciona espontáneamente y en el que no se interviene innecesariamente. La fecha probable del nacimiento se obtiene contando 280 días a partir del comienzo de la última menstruación. El parto es el término del embarazo por el nacimiento del niño. En algunos embarazos son catalogados como de riesgo elevado para la madre o el feto. El nacimiento tiene que ocurrir por cesárea, la extracción del bebé a través de una incisión quirúrgica en el abdomen. Menopausia o climaterio. El cese paulatino del ciclo menstrual se denomina climaterio o menopausia. Su duración no excede los 2 años. Entre los 45 y 50 años de edad, los ovarios dejan poco a poco de reproducir y liberar óvulos, y el útero de desprender y regenerar su mucosa. Cuando esto sucede, prácticamente se reduce a cero la posibilidad de embarazo, máxime cuando la ausencia del periodo menstrual se ha prolongado por un año o más. Sin embargo, mientras eventualmente se presente la menstruación, se corre el riesgo de embarazo si hay presencia de espermatozoides, pues la muerte de los ovarios es paulatina y puede reproducirse en un momento dado la ovulación, es decir, la liberación de un óvulo maduro. Este proceso de la mujer suele ser muy perturbador, pues la falta de función ovárica provoca la disminución significativa del nivel de estrógeno y progesterona, lo que trae consigo alteraciones de tipo nervioso, circulatorio, digestivo, etc., que puede evitarse con terapia hormonal sustitutiva. Síntomas de la menopausia: amenorrea o cese de sangrado. La amenorrea es la ausencia de la menstruación. Sófocos. El sófoco o bochorno es la sensación de calor, muchas veces acompañada de sudor y enrojecimiento de la piel. Cambios de humor. Sequedad vaginal. Es cuando la vagina se queda seca. Pérdida de libio. Falta de libio. Es la pérdida de deseo sexual. Y por último, el dolor de huesos. Aborto. Se denomina aborto a la expulsión o extracción del producto antes de que tenga capacidad de sobrevivir fuera del cuerpo de la madre. Es aborto embrionario cuando esto ocurre antes de la 8ª semana de desarrollo y aborto fetal cuando ocurre después de esta fecha. Tipos de aborto. Aborto espontáneo. En las primeras semanas de desarrollo embrionario, antes de que el producto de la concepción quede completamente implantado en la pared uterina,
Se corre el riesgo de un aborto espontáneo, en algunas ocasiones sin que la madre se dé cuenta de que estaba embarazada y mucho menos de que abortó. El aborto espontáneo se produce la mayoría de las veces por razones desconocidas. Con frecuencia, los embriones abortados de manera espontánea son anormales. Aborto inducido. Se produce cuando deliberadamente se trata de interrumpir el desarrollo embrionario con la única finalidad de evitar el nacimiento. Además del riesgo que representa el aborto inducido para la salud de la madre, pues en un alto porcentaje se realiza de manera clandestina y en condiciones poco propicias, tiene implicaciones éticas que se deben ser seriamente consideradas. Aborto terapéutico. El embarazo puede ser suspendido legalmente cuando se tiene la certeza de que el producto presenta malformaciones o anormalidades cromosómicas, o cuando el propio embarazo pone en riesgo la salud de la madre. En estos casos, si así lo deciden los padres, se puede practicar un aborto terapéutico.